Buenos días a todos. Nos da gusto seguir con las actividades de la 10ª edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades de esta casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión, que está dedicada a la ciencia en el deporte, actividad que promueve la igualdad, la no discriminación, la prevención y la erradicación de la violencia por razones de género. Antes de continuar con esta mesa, nos gustaría preguntar a nuestros ponentes, que en un rato los presentaré, si están de acuerdo en que esta plática se grabe y nos cedan sus derechos de su imagen para la reproducción del material audiovisual que la DGDC y la UNAM consideren. Entonces, agradeceré que levanten su manita porque creo que nos tienen apagado el micrófono o pueden abrir el micrófono. Muy bien, gracias, sí. Gracias, perfecto. Pues bueno, una vez que hemos formalizado la sesión de derechos, pues vamos a dar inicio. Nuestra mesa se titula Minerales, Cuerpos y Elementos. ¿Qué llega a nuestra mente cuando mencionamos la palabra mineral? Si pueden comentarnos nuestros asistentes de redes sociales, qué llega a sus mentes, se los agradeceremos. Seguramente algunos pensarán en minerales brillosos, en otros metálicos, otros en el cuerpo. No sé, a ver qué llegó a su mente con el tema de minerales. Y bueno, para iniciar esta mesa de minerales, cuerpos y elementos, hemos invitado a 4 expertos en el tema. Voy a presentar en primer lugar a Óscar Irazaba Ávila. Él es encargado de las colecciones del Museo de Geología de la UNAM. Experiencia vasta en mineralogía, en petrografía, manejo de colecciones y museografía. Es catedrático de la materia de mineralogía general y laboratorio. Cabe mencionar que Óscar es ingeniero y entonces nos hablará, nos introducirá en este tema. Adelante, ingeniero, lo escuchamos. Okay, muy buenos días tengan todos ustedes, todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales. Pues sí, hablar de minerales es hablar de un universo impresionante. A veces nos vienen a la memoria las preguntas, ¿qué son los minerales? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se forman? Pues llegan a conocer algunos minerales ahí, los niños llegan al museo. Nos preguntan que cuánto tiempo nos tardamos en hacerlos para que sean tan brillantes, tan transparentes, pequeños, ¿sí? Y podemos empezar básicamente diciendo que un mineral es un sólido. Y con esto tenemos una implicación impresionante. ¿Qué es un sólido? Empezando, ¿sí? Para esto tenemos que decir que un sólido es algo que nosotros podemos tocar, ¿sí? A diferencia del aire, que es un gas, a diferencia del agua que se nos ocurre entre las manos, un sólido es algo que podemos manipular y que en este caso podemos decir que es de origen natural, de origen, a veces decimos que es inorgánico, pero en esta plática vamos a decir que también es de origen orgánico, ¿sí? Entonces, que lo está formando la naturaleza. Y hablando de naturaleza, después nos van a decir que poder formar no solamente en nuestro planeta, sino a lo mejor fuera de él también, ¿sí? Entonces, es un sólido que tiende a formar cristales. ¿Qué quiere decir esto? Que va a formar piezas que van a tener caras bien definidas, lisas, completamente lisas. Pero también quiere decir que va a tener un arreglo atómico bien definido. Entonces nos tendremos que meter un poquito en química para ver cómo son esos arreglos, cómo están los átomos acomodados, cuáles son las fuerzas interatómicas que los están teniendo, porque esto nos va a dar origen a otras cosas, nos va a dar origen a diversas propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades ópticas, propiedades cristalográficas, en fin, montones de cosas, que es lo que nosotros necesitamos para poder estudiar.
¿sí? Porque no existe uno o dos o 10 o 500 minerales, ¿sí? En la naturaleza hay más de 3.000, más de 4.500 especies diferentes. Algunos son muy conocidos, como el cuarzo, ¿sí? Por ahí vamos a ver tal vez alguna cuarzo o un cuarzo en parte dura. Yo tenía uno, pero con el fondo virtual se desvanece completamente, pero bueno, aquí tengo uno pequeñito, ¿sí? Uno pequeñito, 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 que es un cuarzo, pero también tenía otros que se utilizan en diversas industrias, ¿sí? Los minerales van a ser materiales que los vamos a utilizar para diversas industrias, ¿sí? ¿En qué los vamos a poder utilizar? Culturalmente hablando, podemos decir que los minerales nos sirven para cargarnos de energía, para ser más bellos, para mil cosas más, ¿sí? Pero también nos van a servir para cuidarnos, para tener una mejor salud. Nos van a servir para la tecnología, nos van a servir para mil cosas, ¿sí? Esta plática no sería posible sin los minerales. Y a lo mejor más adelante nos van a decir por qué, ¿sí? A los ponentes veo que están utilizando minerales, ¿sí? Nosotros estamos utilizando minerales. Y sin verlos, a ustedes, a aquellos que nos siguen en redes sociales, sé que están utilizando más de 5 minerales en este momento, que en su cuerpo llevan en la forma externa llevan más de 5 minerales ustedes. Si no traemos lentes, si no traemos suéteres, si estuviéramos completamente desnudos, llevan minerales en la parte externa de su cuerpo. Entonces, vamos a ver que es un sólido de origen natural que nos va a servir para muchas cosas. Tiene propiedades físicas, químicas, ópticas, cristalográficas. ¿Sí? Podemos decir de los minerales. Decimos que hay más de 4.000 especies diferentes y que los podemos encontrar en cristales muy bonitos como aquellos que encontramos en los museos, muy grandes, pero que también pueden ser muy pequeñitos, pueden ser muy pequeñitos que están formando todos los tipos de roca. Si una roca es un conjunto de minerales, entonces está formando todos los tipos de roca. Y que de estos minerales vamos a obtener muchos elementos químicos, ¿sí? Para diferentes industrias, a saber qué industrias podemos manejar. Y entonces, los minerales tienen propiedades específicas, completamente precisas, como puede ser a veces el color, ¿sí? El color es una propiedad que vamos a ver rápidamente en los minerales, pero que hay minerales que pueden cambiar de color. Hay un mineral que se llama cuarzo, que a veces lo podemos encontrar de color blanco, rojo, verde, amarillo, azul, anaranjado, negro, gris, y combinación de colores. Podemos encontrar cristales morado con blanco, verde con azul, amarillo con morado, etcétera, etcétera. Entonces, esas propiedades van a cambiar. ¿Por qué? Porque entra en su composición química elementos traza, ¿sí? Elementos que no nos cambian la composición química, pero nos cambian alguna propiedad. Van a tener diferentes durezas, ¿sí? Esto es, van a tener una tenacidad diferente que nos impide que se rompan fácilmente o que dejen marcas en nuestro cuerpo o en algún material. Por ejemplo, hemos visto que hay gente que agarra un material natural, una roca, un pedazo de roca, va con un vidrio en el metro, en el metrobús, en el pecero y pone aquí estuvo Oscar, ¿sí? ¿Por qué? Porque los minerales que están formando esas rocas son más duros que el vidrio y dejan marcas permanentes, ¿sí? El mineral más duro que conocemos de forma natural es el diamante. Y entonces podemos hablar de minerales en joyería. Pero también podemos hablar de minerales que nos sirven para cortar, materiales que nos sirven para cortar, ¿sí? O hablamos del color. El color lo podemos dejar marcas en la piel o en otros materiales. Y con eso hablamos de minerales que utilizamos como pigmentos. Hablamos de pinturas rupestres, tiempo atrás en la historia, pero también hablamos de los grandes maestros, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, etcétera, ¿no? De los nuevos maestros también. Y vemos que hay minerales que con el paso del tiempo se transforman, cambian, ¿sí? En algunas pinturas del Renacimiento vemos cielos de color verde y podemos pensar, ¿qué está pasando? ¿Estaban locos? Pintaron cielos de color verde y no es cierto. Los pintaron azules, pero con el paso del tiempo los minerales se van transformando y estos cielos azules se convirtieron en verdes.
¿Qué fue lo que pasó? Utilizaron un mineral que se llama malaquita, que se transforma con el paso del tiempo en azurita. Y uno es verde y el otro es azul. Entonces, hablar de minerales es meternos en historia, en geografía, en tecnología, medicina, física, química, climatología, es meternos en todas las ramas de la ciencia. Hablar de minerales es hablar de un fascinante. ¿Sí? Eso es lo que podríamos decir como introducción. Muchas gracias, Gracias. ingeniero. Pues bueno, nos está dando este primer panorama de la diversidad de minerales, de sus usos, de estas ciertas características fisicoquímicas, como es el color, la dureza y el brillo. Para seguir profundizando en el tema, la doctora Eli Escobar nos hablará también de los minerales. Adelante, doctora. Buenos días, muchas gracias por haberme invitado aquí y hacer pues mayor difusión de la ciencia sobre todo. Entonces, bueno, una vez que ya nos han platicado de qué es un mineral, en dónde puede estar y cuáles son todos los diferentes usos, ¿no? Pues quedaría como una pregunta. Bueno, ¿y de dónde vienen los minerales, verdad? Los minerales han estado aquí siempre. Solamente están en la tierra. Entonces, bueno, yo les voy a platicar un poquito, de acuerdo a mi especialidad, de dónde vienen, ¿no? Entonces, bueno, los minerales, de donde podemos decir, pues es desde el origen del universo. Todos sabemos, ¿no?, que una de las teorías más aceptadas, pues la teoría del Big Bang, que tiene muchas polémicas, ¿verdad?, que tiene controversias, pero que sin esa teoría no podríamos partir del todo, ¿no? Entonces, a partir de esta teoría, que es la llamada también gran explosión, ¿verdad? Pues ahí es donde comienza a formarse los primeros elementos químicos, porque también los minerales pueden ser un solo elemento químico. Podemos tener un mineral de oro, un mineral de plata, ¿verdad? O bien con otros compuestos. No, pero ¿cómo surgieron estos compuestos? Pues es a partir del origen del universo, en donde tenemos los primeros elementos atómicos, los químicos, como el hidrógeno, por ejemplo, y el helio, que son los primeros elementos de la tabla periódica, los elementos químicos que surgen, y a partir de ahí comienzan a surgir los demás elementos de acuerdo a su número atómico. Después vamos a tener el carbono, el nitrógeno, y así sucesivamente hasta el hierro. Si nosotros recordamos, ¿verdad?, nuestras clases de química, entonces aquí ya también está esa aplicación de la tabla periódica, y revisamos y vemos que efectivamente el primer elemento es el hidrógeno con número atómico 1, y después sucesivamente, ¿verdad?, viene el helio, luego el litio, y así sucesivamente, ¿no?, el carbono, nitrógeno, hasta el hierro. Y esto es en la primera generación de estrellas, la primera supernova. Y después, la siguiente generación de estrellas es cuando vienen los siguientes grupos de elementos más pesados. Y a partir de ahí, pues empezaron a concentrar, ¿verdad?, y a asociarse. También tenemos una teoría, ¿verdad?, precisamente, que es la asociación de los elementos químicos, y comienzan a formarse por diferentes pesos o densidades, y se empiezan a concentrar, y entonces empezamos a tener esos anillos concéntricos que van a dar lugar a ciertos planetas, como por ejemplo nuestro planeta Tierra. Y vamos a estar formados de un núcleo, un manto y una corteza. Y todo esto va a estar constituido por elementos químicos, que a su vez se van a estar formando los minerales. Y de ahí vamos a tener diferentes grupos mineralógicos, diferentes componentes, que otra pregunta sería también, bueno, y si esos minerales surgieron así, ¿verdad?, ¿por qué los seres humanos tenemos minerales? ¿O por qué dicen los médicos, ¿verdad?, que tenemos ciertos minerales, ¿verdad?, que tenemos proteínas, minerales y todo eso, ¿verdad? Bueno, pues porque nosotros somos también parte de todo este gran universo. Ya decía Carl Sagan, ¿verdad?, espero que conozcan a Carl Sagan, nuestros escuchas jóvenes, ¿verdad?, un gran difusor de la ciencia, ¿verdad?, pues decía que somos polvo de estrellas, ¿no? Y al final de cuentas, de lo que están formadas las estrellas, nosotros también estamos formados de eso. Nosotros tenemos
elementos esenciales, elementos formadores de la tierra, ¿no? Tenemos calcio, sodio, potasio, magnesio, manganeso, todos, incluso en sí, tenemos todos los elementos de la tabla periódica, pero en proporciones muy, muy pequeñas. Y bueno, también empezamos a ver ahí esa asociación de elementos, ¿verdad? Asociación de elementos tan gaseosos, por ejemplo, que se van a encontrar principalmente en la atmósfera, y otros que se van a encontrar principalmente en la corteza terrestre, y otros que se van a encontrar en las partes más profundas de la Tierra. Y estos mismos elementos también los podemos encontrar en otros lugares de los cuerpos planetarios, ¿no? Por ejemplo, muchos minerales también conocidos pues están en planetas terrestres principalmente, ¿no? En Marte, por ejemplo, ¿verdad? O bien en la Luna. La Luna también vamos a tener otros minerales que incluso a veces no conocemos, ¿no? Entonces, bueno, de eso estamos formados principalmente. Todo esto somos, quédense, me quedo con esa idea, o quédense con esa idea, ¿verdad? Que somos polvo de estrellas. Pues nada más, muchas gracias. Doctora, pues muchísimas gracias. También quiero resaltar que la doctora se conecta desde la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Unidad Mérida, de nuestra casa de estudios, y pues está de tiempo completo en la carrera de Ciencias de la Tierra de esta Escuela Nacional de Estudios Superiores. Gracias, doctora. Y pues vamos a seguir con nuestra mesa. Ya vamos armando todo este tema de los minerales. ¿Quiénes son los minerales? ¿Sí? ¿Cuáles son sus características? ¿De dónde vienen? Pues eso también es importante, ¿no? Y que no todos son puros, hay unos impuros. Bueno, unos no impuros, unos que son, que están combinados. Bien, pues vamos a seguir avanzando en el tema. El ingeniero Oscar ahora nos introducirá y nos hablará de cómo estos minerales están en los seres vivos, ¿sí? Entonces, adelante, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias, perdón. Ya nos decía la doctora Elia, somos polvo de estrellas. Y sí, realmente, también decía, ¿no? De este gran Big Bang de fusión de elementos surgimos nosotros. Y bueno, ¿por qué surgimos nosotros? ¿Cómo surgimos? Decíamos, hay una gran cantidad de minerales. Los minerales los podemos encontrar por doquier. Pero también los organismos pueden generar minerales. ¿Y eso cómo es posible? ¿Sí? Y decimos que si los minerales son sólidos, nosotros qué parte sólida del cuerpo tenemos rápidamente, ¿no? Podemos pensar en los huesos, en los dientes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, nosotros también podemos generar minerales. Dentro de la clasificación química de los minerales hay un grupo de minerales que se llama minerales de origen orgánico y que va a tener todas las características de los minerales que se forman en la corteza terrestre, sobre la corteza terrestre o dentro de la corteza terrestre. Y entonces los organismos pueden generar estos, ¿sí? O nosotros al estar comiendo, ¿sí? Todo es química, podemos decirlo. Los alimentos están formados por elementos químicos y estos elementos químicos están ingresando a nuestro organismo. Algunos elementos los podemos sintetizar. Por ahí en redes sociales habrán visto que de repente en países hiper ricos, súper ricos, hay gente que le pone oro a los alimentos, ¿sí? Los condimenta con oro. ¿Y qué pasa con el oro? Así como entra al sistema sale. No, el organismo humano no los puede sintetizar, ¿sí? Hay otros organismos, por ejemplo, las gallinas. A las gallinas les dan de comer pedacitos de carbonato de calcio, un mineral que se llama calcita. Y esta calcita, las gallinas sí pueden sintetizar el calcio. Gracias a eso, el producto que ponen, que es el huevo, el cascarón, que es carbonato de calcio, este cascarón sale más duro, ¿sí? Y entonces los avicultores o la gente que se dedica a la producción de huevo les da de comer piedra que tengan calcita a las gallinas. ¿Para qué? Para que puedan sintetizar el calcio y el huevo salga más duro y cuando se transporte no se rompa tan fácilmente, ¿sí? Y hablar de la anatomía del huevo es otra plática aparte, pero finalmente es carbonato de calcio, ¿sí?
los organismos como las conchas marinas, también sus conchas están sintetizadas y pueden sintetizar el calcio que está disuelto en el agua de mar o en los lagos. Y entonces, esa concha que vemos de los caracolitos, ¿sí? que encontramos en los mares, en los arrecifes, están formados de carbonato de calcio. Entonces, nosotros también podemos sintetizar algunos elementos o necesitamos estos elementos y los introducimos al organismo a través de los alimentos, ¿sí? Por eso que nos dicen los médicos que hay que ingerir minerales como el hierro, que no es un mineral, que es un elemento, como el calcio, el sodio, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que buscar diferentes elementos que nos van a ayudar a contribuir a esto, ¿sí? Con el paso del tiempo, el organismo pierde esos minerales. Con la edad se pierden esos minerales. Por ejemplo, el calcio los huesos se empiezan a descalcificar con el paso del tiempo. Entonces tenemos que estar ingiriendo este tipo de materiales. Por ejemplo, el litio está de moda por las baterías, pero finalmente ayuda a la neurotransmisión, ayuda a algunas enfermedades del cerebro. Y entonces tenemos que ingerirlo como carbonato de litio, ¿sí? El litio se extrae de los minerales y se forma un carbonato que luego nos los dan a comer para tener que controlar algún tipo de enfermedad. Entonces, es así como nosotros vamos a tratar de ingerir o tratar de introducir nuestros minerales. Por ejemplo, en las Olimpiadas, los ganadores de medallas, los de oro, siempre agarran y muerden, dizque muerden la medalla de oro. ¿Y por qué? Porque el oro tiene una dureza, es poco duro, tiene una dureza de 2.5. La dentina de nuestros dientes, ¿sí? Es fosfato de calcio, y ese es la composición química de un mineral que se llama apatita o apatito, ¿sí? Y ese mineral tiene dureza de 5, entonces nuestros dientes son más duros que el oro, ¿sí? Pero ojo, no tenemos que estar mordiendo y abriendo botellas con los dientes. ¿Por qué? Porque el mineral cuarzo, que es el más abundante sobre la corteza terrestre, tiene dureza de 7. Y entonces suelo decir que el cuarzo lo encontramos hasta en los frijoles, ¿sí? En esas piedritas que encontramos en los frijoles hay fragmentos de cuarzo. Y entonces nuestros dientes, al morderlas, se pueden romper porque son quebradizos. Entonces, podemos ingerir minerales, ¿sí? La sal, la alita que encontramos en esos saleros, es un mineral de sabor salado que se forma por la evaporación del agua de mar, pero que podemos ingerirlo, ¿sí? Y a veces, en estos compuestos que estamos ingiriendo, los químicos le han agregado algunos elementos. Vemos en las etiquetas que dice sal iodatada, tiene yodo. ¿Por qué? Porque el yodo nos ayuda a evitar una enfermedad que es cuando nos crece la papada muy grande, ¿sí? Entonces, tenemos que ingerir algunos elementos para tratar de evitar algunas enfermedades. Es así como nosotros vamos a poder obtener algunos elementos, ¿sí? A través de los alimentos. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Pues sí, este tema de cómo los minerales están presentes en el cuerpo de los seres vivos, pues es interesante. Y cómo la investigación científica y tecnológica pues ayuda a complementar a estos seres vivos, ¿no? Bien, ahora la doctora Escobar nos seguirá hablando del tema de los minerales en los seres vivos. Adelante, doctora. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, cuando hablamos de los minerales, debemos de especificar que podemos partir de diferentes áreas de investigación. Cuando hablamos de los minerales desde el punto de vista de las ciencias de la Tierra, pues vamos a referirnos a así como la definición como la ha mencionado el profesor. Es un cuerpo sólido, inorgánico, de origen natural, con una composición química definida, ¿no? Un arreglo atómico ordenado. Pero cuando nos hablan los médicos, ¿verdad? Que tenemos, o las ciencias biológicas, por ejemplo, nos hablan de que también hay minerales, a veces entramos en una especie de polémica, ¿no? Y decir, no, esos no son minerales, eso es un elemento químico solamente, ¿verdad? Pero bueno, se agrupan de diferente manera, ¿no? Entonces, desde el punto de vista
biológico médico, ¿verdad? Se llaman, ¿no? Agrupan a estos minerales principalmente, que son elementos químicos, como minerales que se encuentran en el cuerpo humano, ¿no? Y entonces desde ese punto de vista son manejados como minerales. Entonces, bueno, ahí vamos a tener minerales, pero si nos damos cuenta y nosotros observamos, ¿no? La tabla periódica, pues vamos a ver que estos principales elementos atómicos que constituyen a la Tierra, que están en la corteza, pues son los principales elementos químicos que también tenemos nosotros, ¿no? El calcio, por ejemplo, ¿no? Les comentaba el profesor también hace ratito, ¿no? Un mineral que se llama la calcita, que es un carbonato de calcio. Tiene carbonato, tiene calcio, ¿no? Tiene carbono, y tiene oxígeno y tiene calcio. Y bueno, pues eso nosotros también lo tenemos, ¿no? Lo tenemos también en nuestros huesos, ¿no? El fósforo, por ejemplo, el potasio, ¿no? Lo tenemos también en nuestros huesos y muchas veces nos sirven como indicadores biológicos para muchas veces también saber el origen de este mineral o bien cuánta cantidad tenemos nosotros en los huesos. Entonces, bueno, tenemos una gran variedad en los organismos. Cuando hablamos también del origen de los elementos, también tenemos que hablar del origen de la vida. Y el origen de la vida también está dado por estas cadenas complejas de elementos químicos que se fueron formando y fueron dando origen a la vida. Y dentro de eso, pues tenemos diferentes minerales. Pero yo quiero mencionar algo muy importante, que los elementos químicos, ¿verdad? O los minerales que se encuentran en los seres vivos, pues también son muy importantes para nuestra salud. Hablamos de seres vivos como podemos decir los humanos, ¿verdad? O bien las plantas, ¿no? Y muchos de estos elementos pues son muy importantes para la salud humana. Por ejemplo, el potasio, ¿no? Donde encontramos principalmente el potasio, pues lo tenemos en el plátano, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque este es el elemento fundamental para formar nuestros huesos, ¿verdad? Tenemos el manganeso, ¿no? Tenemos otro mineral que es el manganeso también, lo tenemos en el plátano, lo tenemos en la fresa, lo tenemos en la naranja, lo tenemos en la piña. El magnesio, que dirían, toma magnesio, y decir, no, ¿cómo voy a tomar magnesio? ¿Verdad? Bueno, pues está en muchas frutas, en muchas verduras. El magnesio lo tenemos también nuevamente en el plátano, lo tenemos en la manzana, en la fresa, en la naranja, en la piña, en la papaya. Entonces, bueno, todos estos elementos pues están formando los minerales. Los minerales los podemos tener en un grupo de manzanas o naranjas, ¿verdad? O bien lo podemos tener en estas preciosidades, ¿verdad? Que son los minerales. Aquí tenemos un gran cristal de cuarzo, ¿verdad? Como también estaban mencionando, ¿verdad? El cuarzo puede tener diferentes variedades. Esta es una variedad de cuarzo amatista, ¿no? Es un óxido de silicio, y ahora este silicio, pues también está en sus celulares, ¿verdad? Está en las pantallas, está en la industria química, está en la industria farmacéutica, ¿verdad? También, ¿verdad? Aquí tenemos otro mineral que es del grupo de los minerales metálicos, otras variedades de cuarzos, ¿verdad? Diferentes, o bien tenemos un sulfuro de hierro, que es un cristal de pirita, ¿no? Entonces, bueno, todos estos los tenemos, si ven, están dispersos en todo lado. Tenemos en la tierra, los tenemos nosotros, los tienen las plantas. Y bueno, también vamos a hablar un poco de la cuestión ahora de los usos, porque es importante conocerlos, estudiarlos, y aparte, pues sentirnos orgullosos, ¿verdad?, de que nuestro país es un país con una gran variedad mineralógica. Tenemos grandes zonas mineras, pero también tenemos mucha variedad de plantas, de frutas, en donde también podemos encontrar ahí todos esos minerales. Y siempre hay que cuidarnos nuestra salud. Si estamos hablando también de la cuestión del deporte, pues estos son muy buenos para que podamos estar más ágiles, ¿verdad? Y estar muy nutridos, ¿no? Bueno, con eso cierro mi participación. Muchas gracias. Doctor ingeniero, pues muchas gracias.
Voy a compartir unas preguntas antes de pasar a nuestra segunda etapa de la mesa, bueno, la tercera etapa de nuestra mesa. Y Elizabeth Carro nos dice, buenos días, soy Evelyn Elizabeth Carro Bautista de CCH Azcapotzalco. Mi pregunta es, una vez que ya hemos gastado los minerales que contiene nuestro cuerpo, ¿podemos seguirlos recuperando siempre sin problema? ¿Qué le decimos? Sí, perdón, robo la Adelante, palabra. ingeniero. Sí lo podemos tomar, yo decía, por el paso del tiempo perdemos el calcio de los huesos. Entonces nos dan suplemento de calcio, ¿sí? La doctora Elia nos decía cuáles son los elementos que necesitamos. Por ejemplo, aquellos deportistas, estamos en la Feria de las Ciencias y del Deporte. Aquellos deportistas a veces les dan unos calambres impresionantes, ¿sí? Si comemos plátano, con eso empezamos a evitar esos calambres. Y la doctora Elia tal vez nos pueda hablar muchísimo de eso. Entonces, sí se pierden algunos elementos, se pierden algunos minerales y los podemos ir recuperando. Hay algunos que sí, otros que desafortunadamente. Gracias. Sí. Adelante, doctora. Sí, bueno, nada más quiero agregar algo que, pues sí los perdemos, pero también es importante, pues crearnos de esas fuentes de minerales, ¿no? Para nuestro cuerpo, como mencionaron, pero bueno, también yo soy geóloga, ¿verdad? Entonces también si me dices si los perdemos en cuánto tiempo, o sea, en nuestro tiempo de vida, ¿no? En nuestro tiempo de vida es muy corto, ¿no? Promedio de vida somos de 70 años, ¿verdad? Pero se van a perder. Sí, por supuesto, se van a ir perdiendo, pero así conforme va pasando el tiempo, ¿no? Pero mientras, ¿verdad? No podemos dejar decir que ya lo perdimos, ¿no? Sino pues hay que nutrirnos mejor, ¿verdad? Comer muchas frutas, muchas verduras, buscar cada uno de lo que comemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene, ¿no? Y ver si es un aporte de vitaminas, de proteínas, de minerales que nos van a servir a nuestro cuerpo humano. Nada más, gracias. Gracias. Parece algo trillado ya lo de la alimentación, pero qué importante es y pues se nos tiene que seguir diciendo, porque pues luego no hacemos mucho caso y menos cuando somos jóvenes, creemos que el mundo nos pertenece y no nos va a pasar nada. Hay que poner atención a nuestra alimentación. Bien, Héctor Chu nos dice, ¿hay algún mineral que sea más importante que otro para el funcionamiento del cuerpo? Bueno, quiero tomar la palabra. Yo no soy especialista en medicina, ¿verdad? No soy médico, yo soy geóloga, ¿verdad? Principalmente me he especializado en el campo de la geología, ¿verdad? Pero no hay un mineral en particular, o sea, son varios. Si ustedes recuerdan, hace ratito les mencioné ciertos minerales, ¿no? que hay, y esto fue tomado de una fuente de lo que antes se llamaba Zagarpa y ahora se llama Senacica, ¿verdad? Presente, y tengo un librito de nutrimentos, ¿verdad? De principales minerales que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, no es que sea uno más importante que otro, todos son muy importantes. Todos son muy importantes y a veces nuestro cuerpo, cuando tenemos una carencia de ese, no lo pide nuestro cuerpo. Entonces, necesitamos consumir, ¿no? Y ver, generalmente, pues hacerte un estudio médico y ver tu nutricional, ¿verdad? Qué es lo que necesitas en ese momento. Pero tampoco excedan en la cuestión del calcio, por ejemplo, ¿verdad? Porque eso después puede ser malo, ¿verdad? Pero a veces luego crea deficiencias en otros minerales. Somos un costal, ¿verdad? De átomos, ¿verdad? Que también lo mismo, como ocurre en las reacciones químicas que tenemos, lo mismo ocurre con nosotros, ¿verdad? Entonces hay que vigilarnos nada más, ¿no? Gracias. Acaba de mencionar algo muy importante de que el cuerpo nos los pide y creo que somos bien ingratos con nuestro cuerpo porque no le hacemos mucho caso. En realidad el cuerpo luego nos dice, tengo sed, quiero agua. El cuerpo nos dice, necesito proteínas, la carne, los frijoles. Entonces sí hay que prestar atención a nuestro cuerpo, escucharlo, atenderlo, para ver qué requerimientos tiene.
Bien, hay otra pregunta de Jonathan Eloy que dice, ¿qué es lo que necesita para que un material sea considerado un mineral? A lo mejor Jonathan no llegó al principio, pero a lo mejor tuvo alguna confusión, pero sí el ingeniero nos habló de estas características, pero yo creo que podemos hacerle un resumen rápido a Jonathan. Sí, bueno, yo decía que un mineral tiene que ser un sólido de origen natural y que va a tener un arreglo atómico bien definido, principalmente, ¿no? Dentro de la clasificación tenemos lo que se llaman mineraloides, que a veces los confundimos con minerales. Estos mineraloides se parecen mucho a los minerales, pero no tienen este arreglo atómico definido, es materia amorfa, ¿sí? Como el ópalo es un mineraloide, no es un mineral. El ópalo no tiene un arreglo atómico bien definido. Entonces, para minerales, así básicamente es un sólido que podemos manipular, que va a tener un arreglo atómico bien definido, y este arreglo atómico va a tener una característica que a veces nos forma cristales, ¿sí? Estos cristales pueden ser de muchos tipos, con caras bien formadas o sin caras, ¿sí? Pero si tiene arreglo atómico definido, podemos llamarle cristal, podemos decir que es un mineral, ¿sí? Es básicamente, nos quedamos con esta idea. Doctor. Muchas gracias. Bien, pues vamos a pasar a nuestra tercera etapa. Y tras bambalinas comentábamos que no tiene mucho sentido tanta investigación, tanto avance científico, si no aprovechamos todo este conocimiento. Para ello, la doctora Sandra y el doctor Abdiel nos hablarán de pues la tecnología que hay detrás de los minerales. Le voy a dar la palabra a la doctora, pero primero quiero presentárselas, ¿sí? La doctora Sandra Elizabeth Rodi Posada es licenciada en física egresada de la Facultad de Ciencias, con maestría en ciencias, con un enfoque en materiales. Ambos estudios los realizó en la UNAM. Su doctorado lo llevó a cabo en la Universidad de Cambridge y desde 2001 es investigadora del Instituto de Investigaciones en Materiales. Ella se ha focalizado en materiales sintetizados en forma de películas delgadas. Desde 2009 ha investigado sobre nanocompuestos de bismuto, buscando aplicaciones de alto valor agregado. Sus estudios dieron origen a cubrebocas con capacidad de eliminar el SARS-CoV-2, marca SARS-CoV y bacterias patógenas resistentes a los antibióticos. Doctora, pues seguimos en este tema de la pandemia. Seguramente tendremos muchas dudas y preguntas. Adelante. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, ahora nos toca hablar no de los cubrebocas ni de la pandemia, nos toca hablar de los minerales. Doctora, ¿tenemos algún problema con su audio? No se escucha, ¿se escucha a lo lejos? A ver. ¿Sí? ¿Está mejor? Me tengo que poner muy cerca. A ver. ¿Así está mejor? ¿Cómo? ¿Está mejor o no? Más o menos. Algo le estábamos escuchando muy bien, pero con calma. Ahorita saben que en este mundo digital tenemos fallas técnicas. ¿No? A ver. Yo veo aquí todo bien, o sea, no tengo nada indicando que esté mal. No sabría qué raro, le estábamos escuchando muy bien. Sí. ¿No? ¿Todavía no mejora? Un poco mejoró. Pues Bueno, voy a tratar de hablar fuerte y así está. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Y ahorita nos toca hablar de minerales, ¿no? Y uno de estos minerales con los que yo he estado trabajando desde hace varios años es justamente la parte del bismuto. Y yo lo quise traer a esta mesa, aunque a lo mejor no tiene mucha relación entre ciencia y deporte que hemos querido hablar alrededor de este tema, pero el bismuto es uno de los elementos que nosotros extraemos en grandes cantidades en México. Es un subproducto de la extracción de la plata.
está en minerales como la bismutina o la bismita, así lo encontramos en México, aunque en otros países se encuentra como el metal puro. Y la curiosidad que tenemos es, ¿por qué? ¿Para qué lo usamos? Es un metal pesadísimo, pero que resulta que tiene muchísimas propiedades interesantes. Y hasta ahorita, aunque México es hoy en día tercer productor mundial de bismuto, no lo utilizamos demasiado. Entonces, nos ha llamado la atención de decir, bueno, ¿para qué lo podríamos utilizar? Yo les quería justamente comentar esas propiedades que creemos que tiene el bismuto que lo hacen interesante, que tiene aplicaciones que van desde la medicina, porque tenemos compuestos de bismuto que utilizamos para justamente problemas intestinales, ¿no? El famoso pectobismol se llama así porque contiene un subsalicilato de bismuto y nos ayuda a tratar problemas gastrointestinales y en particular gastritis que estén asociadas con ciertas bacterias. Y justamente este compuesto tiene esa capacidad de eliminar y de resolver estos problemas. Entonces, tiene aplicaciones en medicina. Es un metal que tiene un punto de fusión bajo, o sea, se derrite fácilmente. Entonces, esto hace que lo utilicemos en muchas aleaciones metálicas cuando queremos bajar el punto de fusión. Entonces, lo utilizamos para soldaduras y la idea es, por ejemplo, sustituir al plomo, ¿no? Hoy en día no queremos ya utilizar muchísimo el plomo por los problemas de toxicología que pudieran originar. Y resulta que el bismuto en la tabla periódica está justo al lado del plomo. Pero a pesar de que están allí juntos, el bismuto en realidad se reconoce como un metal no tóxico y es el último de los metales pesados que no es radiactivo. Entonces resulta que podemos utilizar el bismuto para sustituir el plomo en muchas aplicaciones. Y esto pues nos abre posibilidades nuevas de utilizar ese bismuto y ahí es donde dice, bueno, en la investigación eso andamos buscando, ¿no? ¿Dónde más utilizarlo? Nosotros hemos buscado estos nanocompuestos de bismuto justamente orientados hacia ese tratamiento antibacterial. Porque si funciona para esta bacteria que genera estos problemas de gastritis, pues creemos que también puede funcionar para otro tipo de bacterias. Entonces hemos estado igual buscando alrededor de otros compuestos y estudiar esas propiedades bactericidas que pudiera tener allí el bismuto. Entonces, no sé si se sigue escuchando mal para que a lo mejor le dé la palabra a Biel y que él platique y yo veo si puedo resolver mi problema. Vamos bien, doctora, vamos bien. ¿Sí? Ya se escucha mejor. Bueno, bueno, lo otro que les quería platicar es de las propiedades que tiene este material. Hay muchos minerales de bismuto, ya nos podrá decir Oscar que efectivamente el bismuto se encuentra presente en muchísimos minerales, ¿no? Formando compuestos, yo digo que con casi todos los otros elementos de la tabla periódica los podemos encontrar. Y dentro de estos compuestos hay algunos que tienen propiedades que nos podrían dar aplicaciones tecnológicas muy interesantes. Pero el bismuto solo, si yo lo extraigo, si tomo este mineral, lo convierto en óxido y luego posteriormente todavía lo purifico para quedarme con el puro metal. El puro metal, decimos, es un metal, pero resulta que es un metal que es muy mal conductor eléctrico y muy mal conductor térmico. Entonces, está en la familia de los metales, pero tiene propiedades diferentes a otros metales. Y esto es curioso para este elemento. Luego, se comporta como el agua y el hielo. Cuando nosotros solidificamos el bismuto, él flota sobre el bismuto líquido. O sea, su densidad es menor estando sólido que líquido. Y eso es una propiedad también que muy pocos elementos presentan. Resulta que también es un metal que no lo puedo magnetizar tan fácilmente. Entonces decimos que es diamagnético. Y esta propiedad de expulsar los campos magnéticos de su interior, pues nos permitiría hacer algo que es esto que llaman la levitación magnética, ¿no?
No es tan fácil hacerlo con el bismuto, pero él puede levitar, o sea, mantenerse flotando bajo la acción de un campo magnético porque justamente no permite que los campos entren a su interior. Entonces son propiedades que son muy características de un metal que en nuestro país tenemos en grandes cantidades, ¿no? Y así podemos seguir mencionando, le han ido encontrando propiedades más nuevas, como que, por ejemplo, se le llama que es un aislante topológico, ¿no? Y eso es una cuestión así extraña que decíamos, no es buen conductor, pero resulta que en la superficie se conduce. En la superficie es que cambian sus propiedades con respecto al interior. Entonces, ahí hay otras propiedades nuevas que se le están encontrando. Nos sirve para, como decíamos, sustituir al plomo, entonces lo podemos usar para absorber rayos X cuando los médicos se protegen de la radiación, cuando nos tienen que tomar una radiografía. Resulta que ahora en lugar de usar plomo, estamos colocando bismuto sobre un látex, justamente para dar esta protección hacia la radiación de rayos X, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas. Y en los compuestos, en los óxidos, en las ferritas, con el teluro forma un compuesto extraordinario con también propiedades que nos podrían ayudar a generar energía. Entonces, hay muchas cosas que hablar del bismuto, ¿no? Y ojalá les queden allí muchas dudas, muchas inquietudes respecto a qué podemos hacer con el bismuto, porque eso es lo que quisiéramos promover. Con esto yo ahorita detendría mi participación. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, ese es un ejemplo de cómo los minerales son aprovechados con una perspectiva tecnológica. Vamos a escuchar al doctor Abdiel. Nos tiene otro ejemplo y antes de escucharlo quiero presentárselo. Es profesor de tiempo completo de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Juriquilla, de esta casa de estudios, la UNAM. Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, maestro en Geociencias y administrador de recursos naturales por el Instituto Politécnico Nacional, licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Sus temas de investigación son geopolítica, geoeconomía, capitalismo cognitivo, tecnologías de la información y comunicación, metodología de la investigación, teorías de las relaciones internacionales, tecnociencia y negocios internacionales. Doctor, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Kenia. Para mí ha sido un gusto ya empezar a escuchar las presentaciones de mis colegas, de Elia, de Oscar, de Sandra, porque, pues, digamos, vemos una parte fundamental, ¿no? Que es la cuestión de dónde vienen los minerales, cómo se aplican, pero como vieron en mi presentación, también hay una parte ahí como oscura dentro de la cuestión del control de los espacios donde existen los minerales, y esa nos toca estudiarla a los internacionalistas y de repente hablar de cuestiones que sí implican conflictos a través de lo que es una distribución geográfica desigual de estos, ¿no? No se encuentra todos estos minerales que ya nos había hablado Oscar hace un momento de la misma manera, con la misma intensidad en los espacios. Hay un ciclo de la roca que va determinando precisamente qué tantos minerales van componiendo la misma roca, dependiendo del espacio geográfico en el que nos encontremos, y tiene que ver con algo que Elia nos estaba señalando hace un momento, que es la misma historia del universo, la conformación del universo desde el Big Bang o el enfriamiento de la Tierra, en donde, digamos, se han ido posicionando a través también de una Tierra, ¿no? Nuestro planeta, que es muy dinámico. Quisiera agradecer también a quienes organizaron la fiesta de las ciencias y las humanidades y el deporte, ¿no? Esta invitación que nos hacen el día de hoy. Estamos en cambios vertiginosos, ustedes se dan cuenta, lo mencionaba en el principio de su presentación Oscar, estamos transmitiendo esta serie de ideas a través de minerales que no nos dicen, bueno, aquí hay un mineral en específico, pero seguramente ustedes conocen el cobre, y que este cobre pues seguramente está ayudando precisamente a que haya la conducción de electricidad en estos momentos para poder tener esta conectividad, para poder de alguna manera también mantener encendidos los focos, la luz artificial, en fin.
son otras cuestiones también las que me gustaría señalar, no va a dar tiempo, pero sí por lo menos ir dejando por ahí algunas pistas respecto a también que estos minerales se extraen a través de procesos de minería y que esta minería en específico tampoco es algo tan amigable al medio ambiente y sobre todo por lo que voy a hablar el día de hoy, que es la transición energética, la transición a un mundo digital que se nos pinta muy verde, que se nos pinta de repente como aquella, pues, digamos, panacea, por decirlo de alguna manera, a lo que eran los minerales fósiles, ¿no? Que vienen siendo la parte de los hidrocarburos en específico. Entonces estamos hablando de que ahora para un auto eléctrico estamos quizá utilizando alrededor de entre 10 y 15 kilos de estas cosas llamadas tierras raras, porque también sus nombres son muy raros para pronunciarlos, y que implica pues unos procesos de extracción, y no solamente es la extracción, es la transformación de esas tierras raras para su utilización, que es altamente contaminante y que tampoco está concentrada en los países. Voy a poner el ejemplo de Estados Unidos, que empezaba a utilizar estos minerales que incluso su Departamento de Defensa les llamó crítico estratégicos. Son críticos estratégicos precisamente porque la disponibilidad de los minerales para su industria, y aquí algo muy importante que han estado mencionando mis colegas, y quisiera hacer énfasis en lo que dijo Sandra, porque es en la parte de la investigación también. No se puede entender Silicon Valley, por ejemplo, sin la utilización de grandes cantidades de minerales y sus, digamos, símiles en China y en Rusia, que son Shenzhen y Skolkovo, que pues prácticamente están utilizando tierras raras y estos minerales críticos estratégicos para el desarrollo de su alta tecnología, digamos que ahorita se utiliza no solamente para la cuestión, por ejemplo, de las tecnologías de la información, sino también para la guerra. Los minerales estratégicos se utilizan en la industria, en la medicina, en la investigación, en la defensa nacional. Son estratégicos porque o no existen en el lugar en el que estoy, o su acceso es muy difícil o es muy poco rentable el poder extraerlos, pero también puede ser que la producción que tengamos al interior de un espacio político determinado no satisfaga la demanda de este tipo de minerales y por lo tanto se deben de importar, y ahí es un tema de seguridad económica, de seguridad nacional, y que incluso muchos de estos no solamente se importan como diciendo, bueno, voy a traer una cantidad, digamos, de galio, de indio, de cadmio determinada, sino que algunas de ellas tienen que ser supervisadas incluso por las Secretarías de Defensa Nacional de los estados para poder traerlas a un estado-nación en específico. Entonces, bueno, esto, digamos, es fundamental porque podemos empezar a hablar de conflictos ya a través de lo que es la posesión de los minerales. Voy a poner un ejemplo. De la cantidad de tierras raras de las que les estoy hablando, hay 2 estados en el mundo que tienen la concentración mayor de ellas. Uno de ellos es China y el otro es el Congo, la República Democrática del Congo. Y es muy importante esto porque pues ustedes empezarán a comprender que en estos momentos en los que nos encontramos en la realidad internacional, se habla de crisis de suministro, se habla de que hay problemas con, digamos, los autos eléctricos, no tanto por las tierras raras, que sí es un problema muy fundamental, sino también por estas cuestiones llamadas semiconductores que están fabricadas precisamente con estos minerales críticos estratégicos, y su concentración sigue estando en estos 2 espacios principalmente, pero también en Brasil, también en Australia y también en la Federación de Rusia. Por ejemplo, los minerales derivados del platino tienen una alta concentración en Rusia, igual los diamantes, nos mencionaban hace un momento nuestros colegas, la escala de dureza, en donde el diamante tiene la más, digamos, alta en esta escala, y que la concentración que tienen los rusos en estos momentos es fundamental. Cuando se hacen esta serie de sanciones en las que estamos viendo a través del conflicto que existe entre Rusia y Ucrania y Occidente, y todos ellos, también observamos, digamos, emparejado a ello, conflictos por obtener este tipo de minerales que son los que se están utilizando en estos momentos, imagínense, para lo que se conoce como la industria del consumo. Ya nos estaba hablando hace un momento, Oscar, de los teléfonos móviles y de la cantidad de minerales que se podían tener ahí, pero también estamos hablando de alguna manera de la tecnología militar,
de algo que nos están, digamos, enseñando ahorita, sobre todo que está desarrollando en algunas de las escuelas nacionales de estudios superiores en la UNAM, que es la transición a las fuentes limpias, ¿no? Estas energías renovables, y decimos limpias entre comillas porque no hay ninguna fuente de energía limpia, todas contaminan, y si hablamos todavía de estos procesos de extracción, vamos a ver que estamos pasando de un proceso contaminante no a sustituirlo por otro proceso contaminante, sino que seguimos con la extracción de hidrocarburos, pero ahora a esa extracción de hidrocarburos vamos a agregarle la extracción de más minerales, independientemente de que se esté hablando de una nueva etapa, por decirlo de alguna manera, de minería que se le ha conocido como el smart mining o la minería inteligente, en donde ya se están utilizando drones, ya se están utilizando cuestiones de automatización o de robotización para saber, digamos, si se está detectando un tipo de gas como el grisú en las minas y así salvar vidas de mineros o poder meter algunos dispositivos también robotizados en caso de que haya deslaves internos en las minas, etcétera, y a lo mejor algunas plataformas inteligentes, pero también se está hablando de minería al interior del fondo oceánico, en donde hay, por ejemplo, esta cuestión de los clatratos, que en estos momentos se vuelven fundamentales, sobre todo con la crisis del gas a nivel mundial. Los vehículos eléctricos de los que ya habíamos hablado, pero también las baterías, lo mencionaban hace un momento mis colegas, en específico Oscar, si no me equivoco, el litio que está más concentrado en la cuestión de estas pilas iónicas, ¿no? Las que les llaman, pero también, como lo han mencionado mis colegas, en la cuestión de la medicina, ¿no? Que de repente no se ve, pero que está precisamente involucrada de una manera fundamental y sobre todo cuando hablamos de cuestiones de nutrición o de seguridad alimentaria, vemos que los minerales transversalmente están presentes en nuestra cotidianidad. Para generar estos imanes que les llaman imanes permanentes en las turbinas eólicas se necesitan cantidades también de tierras raras para poderlas mantener, digamos, girando, por decirlo de alguna manera, y hay algunos como el neodimio o el disprocio están precisamente, digamos, utilizándose en este tipo de tecnologías. Los tenemos en la casa, lo tenemos en el auto, en otras presentaciones, las luces LED también no se podrían comprender sin ello, la fibra óptica, la cuestión de las telecomunicaciones. Y algo que mencionaba hace un momento Elia, que me pareció fundamental, es la parte de la finitud de estos minerales aquí en la Tierra, pero ya se está hablando de minería ultraterrestre, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se está haciendo en estas misiones espaciales para poder aprovechar desde la Luna, como se mencionaba, la extracción de estos minerales que son críticos estratégicos, traerlos? Hay un hito del cual no se habla, es un hito tecnológico que es el alunizaje en el lado oscuro de la Luna de los chinos, hace un par de años, no recuerdo bien ahorita la fecha, pero que precisamente implica la apertura a un nuevo tipo de extractivismo que se está desarrollando en estos momentos, y no necesariamente por mineros que vayan a la Luna y lo extraigan, sino por cuestiones ya automatizadas que tienen que ver con la era digital. En ese sentido, bueno, pues también vamos a hablar de algunos catalizadores, de la utilización cada vez más fuerte de lo que es el grafito, y que algunos países, como es el caso de China, del que ya les hablé, van a empezar a ser todavía más, digamos, importantes, porque China va a sustituir, en el caso estadounidense, en términos de lo que es la conversión de los minerales y de las tierras raras, en la primera y en la segunda etapa de consumo. El consumo final lo van a tener sobre todo los países altamente industrializados, pero que, digamos, en el proceso globalizador, eso en su momento resolvía problemas de la economía, pero en estos momentos en los que se quiere dejar de depender ya de China, pues prácticamente es imposible. El 80% de la producción, que es una especie de refinación del petróleo, ¿no? Para pasarlo a gasolina, pero de lo que es el procesamiento de las tierras raras y de los minerales críticos estratégicos, está en China. Y esto es algo, digamos, importante comprenderlo, porque precisamente lo que está sucediendo en Francia, que ustedes lo observan, ¿no? Que las personas están agarrando prácticamente a golpes, literalmente a golpes, en las gasolinerías para poder despachar la gasolina, es parte de un proceso precisamente que tiene que ver con la moderna era digital, con la apropiación de los recursos, con la distribución desigual, y habrá que preguntarnos por qué en el Congo, donde hay una realidad impresionante de extracción de minerales, el acceso, por ejemplo, a la electricidad
no está garantizado al 100%, no digamos ni al 30%. Muchas gracias y bueno, esta es otra parte, ¿no? De la parte económico-administrativa de ver la importancia de los minerales. No, pues qué riqueza con esta mesa, porque vamos desde la ciencia básica hasta lo tecnológico. Y bueno, el tiempo nunca es suficiente. Con estos dos ejemplos que nos platica la doctora Sandra y el doctor Abdiel, pues bueno, tenemos mucho de dónde comentar y preguntar. Antes de hacerle preguntas a la doctora Sandra y Abdiel, hay una pregunta que tiene que ver con las rondas anteriores de Mine Frías. Yo quisiera saber si es verdad que las aguas termales, por el contenido de minerales que tienen, ayuda a curar las afecciones de la piel. ¿Alguien quisiera contestar esta pregunta? Adelante, doctora. Bien. Bueno, las aguas termales tienen alto contenido de azufre, principalmente, ¿no? Entonces, por eso también es ácido sulfúrico, sale, pero también por eso es muy importante en el organismo. Cuando entramos, pues son aguas muy calientitas, muy térmicas, ¿no? Entonces, bueno, eso principalmente es lo que ayuda al organismo, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se recomienda que se lave uno con azufre la cara porque te limpia las impurezas, por ejemplo, yo recuerdo mucho eso, ¿no? En la etapa de la adolescencia, por ejemplo, se recomendaba mucho eso, ¿no? Y te limpia, ¿no? Pero así como que te cure todas las enfermedades es un mito. Ajá. Entonces simplemente es porque es un confort entrar a uno a un agua con una, tiene alta cantidad de minerales también, pero pues simplemente te ayudan, te hace sentir mejor, pero no efectivamente que te curen totalmente, porque si no, pues todos entraríamos a los aguas termales para curarnos de todo, ¿verdad? Entonces, bueno, no, es por la cantidad rica de minerales que tiene, mucho azufre, que también sientes como que te quema un poco la piel, que también no es muy recomendable que se quede uno mucho tiempo en las aguas termales. Muchas veces la gente se quema precisamente por eso, porque contiene el azufre y el azufre es tóxico, en un extremo es venenoso también, entonces bueno, no es recomendable tampoco eso, simplemente es un proceso como de reconfortación, ¿no? Pero no un extremo que te cure todo, ¿no? Nada más. Gracias, doctora. Ingeniero, ¿usted quería agregar algo? Vi que abrió su micrófono. No, en este caso concuerdo con la doctora Elia, es únicamente el calor. De hecho, cuando a veces tenemos musculares o dolores articulares, se recomienda no sé, una bolsita con alguna semilla que se caliente, pero es el calor. Debemos recordar que a veces nuestra piel no puede absorber estos minerales, no puede sintetizar estos minerales, entonces básicamente es el calor, ¿no? Es todo. Gracias. Gracias. Y sí, para complementar las respuestas de nuestros participantes, pues hay este conocimiento empírico que, bueno, es válido, pero finalmente el conocimiento científico también nos va a corroborar o a decir que cierto conocimiento son mitos. Gracias por sus respuestas. Bien, tenemos una pregunta para nuestros ponentes. Y dice, esta Tania Moreno nos dice, ¿hay alguna consecuencia si hacemos un consumo excesivo de los minerales? ¿Alguien quiere contestar? Si quieres. No sé. Adelante, doctora Sandra, y luego Creo que ya me doctora escucho Abdiel. mejor, ya me di cuenta que me había pasado. Gracias. Sí, bueno, los minerales tenemos que consumirlos en un buen equilibrio, ¿no? Nuestro cuerpo está en una homeostasis en donde en realidad todos estos minerales están en un equilibrio crítico, exceso o falta de alguno, del zinc, del magnesio, del potasio, todos nos llevan a condiciones patológicas, ¿no? Entonces, un poquito es por eso de
lo que mencionaba Elia, sí tenemos que ver a través de un examen médico si realmente me falta potasio como para consumir un potasio extra. Hay que tener mucho cuidado porque el exceso de cualquiera de ellos también nos lleva a condiciones patológicas que pueden ser graves, ¿no? Entonces, no se automediquen, que es lo que siempre nos dicen. Realmente tomar cualquier complemento alimenticio tiene que venir con un apoyo médico importante, ¿no? Gracias. Doctora Abdiel, adelante. Y en mi caso rápido, sí es un consumo, pero a escala industrial. Creo que no era por ahí la pregunta, pero sí me gustaría señalar que los altos niveles de contaminación, por ejemplo, o la interrupción o alteración de los ciclos naturales de vida también implica pues consecuencias graves, ¿no? Solamente quería señalar eso. Muchas gracias. Gracias. Adelante, ingeniero. Sí, el consumo, como decía la doctora Sandra, es importante, ¿no? Porque si nosotros metemos al sistema, nuestro cuerpo, un elemento, lo tenemos que ir desechando, ¿sí? Y muchas veces ese elemento no lo podemos desechar y se queda atorado en el organismo. Entonces tenemos generaciones de cálculos renales, cálculos biliares y entonces tenemos que tener mucho cuidado en el equilibrio. Ahí se nos cortó o sí. Perdón, tenemos que tener mucho cuidado con lo que ingerimos porque Se volvió a cortar, ingeniero. perdón, ya quedó ahí, Sí. Tenemos que ver eso, ¿no? Todo lo que entra tiene que salir o se sintetiza y puede quedar atorado por ahí. Gracias. Gracias. Y sí, pues yo creo que como dice el doctor Abdiel, ambas perspectivas son importantes, ¿no? ¿Qué pasa con los minerales en nuestro cuerpo, pero también qué pasa en la naturaleza? Porque finalmente aprovechamos estos minerales pues para modificar nuestro ambiente, facilitarnos algunos procesos. Bien, pues bueno, ya estamos a punto del cierre. Nada más me gustaría darle tiempo a nuestros participantes. No, tengo otra pregunta, perdón. Ángel Montiel nos dice, ¿cuántos minerales se generan en Presbanca? ¿Alguien nos Presbanca puede? es un yacimiento mineral, perdón, ahí sí tendría. Pero finalmente, en un yacimiento mineral, un yacimiento es una acumulación rara, anómala, de un elemento o de un. Entonces, en un yacimiento no solamente podemos obtener un mineral. Por ejemplo, si encontramos una mina de oro, no solamente vamos a extraer oro, sino vamos a extraer un sinfín de elementos o de minerales, ¿no? Entonces, este lugar sí, o este nombre no me suena, no lo conozco, digo desgraciadamente, pero seguramente son muchos elementos, muchos minerales, ¿no? Generalmente, como decíamos, viene asociado a las rocas, y una roca es un conjunto de minerales. Entonces, el trabajo del geólogo, el trabajo de nosotros, cuando hacemos una prospección minera, un desarrollo minero, no solamente nos vamos a ir con un elemento o con un mineral, sino nos vamos a ir con muchos, ¿no? Entonces, por ahí tenemos una maestría que es el diseño de programas de exploración y extracción de sacar la mayor cantidad de minerales y aprovecharlos. Y ahí nos metemos ya con lo que es la minería, la extracción, industrias extractivas. Y sí, y estos yacimientos se pueden agotar, como decía el doctor Abdiel, ¿no? Por ejemplo, las minas de Taxco. Taxco es famoso por las minas de plata. Ya no hay plata en Taxco, ¿sí? Hay nuevos yacimientos que están descubriendo, pero ya no hay plata. Santa Clara del Cobre, en Michoacán, fue famosa porque de ahí obteníamos cobre. Ya no hay cobre en Santa Clara del Cobre. Ya toda la artesanía, todos los materiales de cobre se tiene que importar a esta ciudad para poderlo trabajar. Hay que tener mucho cuidado también con eso. Bien, tenemos 2 preguntas más. ¿En qué libros podemos consultar más del tema? En lo que piensan nuestros ponentes, yo quiero decirles que Universum, la Dirección General de Divulgación de las Ciencias, tiene una biblioteca espléndida
con materiales de divulgación. Los compañeros que trabajan ahí en la biblioteca nos pueden ayudar a consultar libros. Pero adelante, doctora Escobar. Bueno, pues ahí, por ejemplo, yo los invitaría a que visiten las bibliotecas, ¿verdad? Así como lo están comentando. No hay mejor manera de conocer los libros o conocer los temas si no nos vamos y nos metemos a ese mundo oscuro y misterioso que son las bibliotecas, ¿verdad? Donde puede uno tomar un libro y tocarlo y sentirlo, ¿verdad? Y revisar, ¿no? Bueno, pero otro yo recomendaría, desde el punto de vista básico general, yo recomendaría un libro que se llama, que es una herramienta de trabajo para los estudiantes de primer ingreso en Ciencias de la Tierra, en Geología en general, que es el libro El Tarbuk, que es Introducción a las Ciencias de la Tierra, precisamente. Y ahí leer, pues, los primeros capítulos, el capítulo 2, creo, es el de minerales principalmente, ¿no? Y conocer ahí un poco más sobre eso. Y hay muchos libros, mineralogía es una ciencia en particular, lo que es el estudio de los minerales, y ahí vamos a poder encontrar también diferentes ejemplos de minerales. Un libro clásico que estudiaron, son del área de geología, lo deben de conocer, ¿verdad? Mineralogía de Dana, ¿verdad? Ese es un libro famoso, muy viejito, pero no ha cambiado, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí es donde pueden ustedes buscar, pero entren, busquen, escarben las bibliotecas, vayan, por ejemplo, a la biblioteca ahorita del museo, ¿no? También, ¿no? Entonces, pues esa sería mi recomendación. Gracias. Gracias. Sí, doctora Abdiel. Sí, igual unirme a esa invitación de que se visiten las bibliotecas. Y yo nada más recomendar a un autor francés y dos de carácter mexicano. Uno es Yves Lacoste, tiene una cantidad impresionante de cómo se utiliza esta cuestión, digamos, ya en términos de lo que a mí me corresponde estudiar, que es la parte, digamos, de la geografía política, de la geografía económica aplicada. Y en el caso mexicano está Miguel García Reyes, que es egresado del Instituto Politécnico Nacional en Geofísica, y que hay por algunos estudios en el extranjero sobre geopolítica, y también Ana Esther Ceseña del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, que por cierto va a estar el próximo jueves a las 4 de la tarde, si me permiten el comercial, dando una conferencia magistral de este tipo de eventos en la página de Facebook del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales. Muchas gracias. Gracias. Sí, doctora Rodi. Bueno, yo retomando lo del bismuto, hay una monografía del bismuto que acaba de hacer la Secretaría de Economía del gobierno el año pasado y que estaba muy simpática porque cuenta desde la historia, de dónde lo extraemos en México, muchas propiedades del bismuto. Entonces está en la red, lo pueden encontrar directamente. Excelente, pues muchas gracias porque era una de las preguntas, ¿dónde se extrae el bismuto en México? Ese costo-beneficio con el plomo. Sí, el bismuto se extrae como un producto de la extracción de otros metales en México, ¿no? O sea, no tenemos una minería especializada sobre el bismuto, pero al extraer la plata principalmente nos queda el bismuto como un subproducto. Y por eso es que yo digo que tenemos que encontrarle utilidad, ¿no? Porque de todos modos lo vamos a tener. A lo mejor el proceso de purificación pues no se hace al 100% porque no le estamos dando aplicaciones, ¿no? Y si tiene muchos compuestos de bismuto, tienen muchísimas aplicaciones viables, ¿no? Entonces son subproductos de la minería que de por sí ya tenemos. Pues muchas gracias. Pues bueno, pues este tema tan interesante, tenemos pues que seguir con nuestra fiesta de las ciencias y las humanidades, y claro que es un tema que se relaciona mucho con el deporte, por lo que los participantes nos comentaban. Entonces, no nada más la parte de ciencias exactas, la parte de ciencias sociales, que es muy importante, y bueno, y es el tema también de la fiesta, ¿no? Integrar todas las áreas del conocimiento, todas son importantes y todas abonan. Qué bueno bueno, yo siempre digo que la diversidad es la riqueza, qué bueno que nos gustan muchas cosas, porque cada quien desde su área del conocimiento, con interés, con pasión, nos comparten lo que hacen.
Gracias, estimados ponentes, por participar en esta 10ª edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Pues seguimos hasta el domingo todavía con este evento. Consulten nuestra página para las demás actividades. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias y hasta luego. Cuídense.